Ya información del mundo de los espectáculos, un minuto nomás para las 6 y aquí le estamos anticipando noticias. El cantante español Enrique Iglesias deberá comparecer ante la Corte de Miami por algunos cargos que se le imputan, por ejemplo, delitos viales. Ya le voy a contar algunos detalles más. Y se confirma que la pareja conformada por Ben Affleck y Jennifer Garner se divorcian. Los detalles en breve. Seguimos con más. Gracias, Alejandro. Hora de poner los títulos en BLM Noticias. Usted tiene la información. Se resolvió por mayoría que no se otorga amparo provisional al señor presidente de la República. Corte de Constitucionalidad deniega solicitud de amparo que había sido solicitada por el presunto y el presidente Otto Pérez Molina, con el cual buscaba frenar el proceso de antejuicio. Hoy revisarían el amparo. El presidente Otto Pérez Molina justificó el por qué toma la decisión de presentar el amparo ante la Corte de Constitucionalidad. Él dice que la misma magistrada Gloria Porras lo habría ahorillado a presentar este recurso al afirmar que él debería de aparecer como el primer interesado. Jueza Marta Sierra de Stalin presenta pruebas de descargo, continúa laborando de forma habitual. Luego de que se diera trámite a un antejuicio en su contra, se le señala de haber obtenido beneficios económicos a cambio de dejar en libertad condicional a integrantes de la línea. Bueno, y también por segunda ocasión las fuerzas de seguridad detienen a un adolescente de 15 años que se dedicaba a asaltar en la zona 10 con un arma de juguete. Lo habían detenido y sale de prisión y luego vuelve a cometer el mismo hecho. Por 16 años consecutivos detienen por segunda ocasión en una semana. En este caso, y de acuerdo a la información, la organización guatemalteca Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido protestan contra, la conmemoración del Día del Ejército en Guatemala. El presidente, que también se prestó para secuestrar, anda más perdido que un chucho en procesión. El expresidente y ahora candidato a diputado por el partido Todos, Alfonso Portillo, amenaza y se va en contra del presidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. El discurso del expresidente opaca al del presidenciable Lizardo Sosa. En otros temas relevantes, plazas de trabajo en el Congreso están en la mira, no solo por la captura de 5 trabajadores acusados de negociarlas, sino porque las mismas autoridades se niegan a entregar información respecto al número de empleados y los salarios que estos reciben. Vamos a noticias internacionales. En Honduras, la Corte Suprema de Justicia confirma la orden de captura contra la vicepresidenta del Congreso, la diputada Lena Gutiérrez, 3 de sus familiares y además 12 personas. Esto en un caso vinculado al Instituto Hondureño del Seguro Social y la empresa Astrofarma. Una última, hoy Cuba y Estados Unidos anuncian que reabren las embajadas en ambos países. Un anuncio que es esperado por muchos y que marcará indudablemente jornada histórica en las relaciones de ambos países. Pregunta del día que ponemos en pantalla para los que están siguiéndonos a través de redes sociales. Ahí la colocamos. ¿Qué piensa del trabago que ha realizado la CICIG en cuanto a las capturas de redes criminales que operan en el país? Déjenos saber, este foro lo abrimos todas las mañanas para que usted también opine con nosotros. Nos interesa mucho conocer su opinión. Y claro, tras una votación dividida, la Corte de Constitucionalidad decide denegar la solicitud de amparo provisional que había sido solicitada por el presidente Otto Pérez Molina en un recurso que presentó el pasado viernes. El mandatario buscaba frenar con su propio nombre el proceso de antejuicio, pero esta vez la respuesta fue no. Hoy incluso se podría conocer cuál es la decisión definitiva de la solicitud de amparo de la abogada Karen Fisher, pues los magistrados dudan de los argumentos para solicitarlo. Se resolvió por mayoría que no se otorga amparo provisional al señor presidente de la República. Es así como el intento del mandatario por frenar el proceso de antejuicio en su contra presentado por el diputado Amílcar Pop fue denegado por la Corte de Constitucionalidad. La magistrada presidenta Gloria Porras indicó que el argumento en el que se basaron para rechazarlo fue que no encontraron motivos espurios en la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Entendemos que la denuncia planteada por el señor Amílcar Pop
fue admitida y tramitada por la Corte Suprema de Justicia, quien expresa que los motivos por los cuales se planteó la denuncia no son políticos, espurios o ilegítimos. Y entendemos que es el Congreso de la República el que debe entrar a hacer esas consideraciones, si procede o no despojar de esa garantía constitucional y legal al señor presidente de la República. Con 3 votos en contra y 2 a favor, fue rechazado el amparo presentado por el presidente Otto Pérez Molina. Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad que votaron en contra fueron Gloria Porras, Mauro Chacón y Juan Carlos Medina. A favor de otorgar el amparo fueron Héctor Pérez Aguilera y Roberto Molina Barreto. Sobre el amparo provisional otorgado a la abogada Karen Fisher y el cual mantiene detenido el proceso de antejuicio del presidente, en las próximas horas se reunirán para revisar cuáles fueron las razones para otorgar la medida provisional a favor de Fisher. Bueno, y en el mismo tema, el presidente Otto Pérez Molina justificó el por qué tomó la decisión de presentar el amparo ante la Corte de Constitucionalidad. Esto pese a que en reiteradas ocasiones afirmaba que no actuaría de manera legal para detener el proceso de antejuicio. Según el mandatario, la misma magistrada Gloria Porras lo habría ahorillado a presentar el recurso porque ella afirmó que él debería de ser el primer interesado y no terceras personas. Esto también fue consultado por sus asesores legales y de ahí se toma la decisión de presentar el recurso. Sin embargo, como vimos con anterioridad, no prosperó y ha sido rechazado. Vamos a escuchar la justificación que da el mandatario. Lo sostuve. Ustedes vieron que yo no presenté ningún recurso y más bien alguien que estaba presentando un amparo a favor mío, yo pedí que no lo conociera la Corte de Constitucionalidad y dejé que las cosas se desenvolvieran como debería de ser. Pero básicamente fue por la respuesta que dio la presidenta de la Corte de Constitucionalidad. La presidenta en una conferencia de prensa dijo la semana anterior que esto era un tema político y además dijo que yo aparecía en el proceso como tercero interesado. Yo nunca pedí ser interesado en ese proceso. Y ella misma dijo que yo no debería ser tercero, sino primer interesado, porque el agravio directo que se estaba haciendo era a mi persona, la Secretaría General, de la Secretaría Privada, de la Procuraduría General de la Nación. Lo dicen los titulares, la Corte de Constitucionalidad no ampara a Pérez Molina, acción contra antejuicio sigue su camino y saludamos esta mañana al licenciado Eric Spiegler, representante de Primero Guatemala. ¿Cómo le va? Bienvenido a Viva la Mañana. ¿Qué nos puede decir en relación a este caso? ¿Qué lectura hace de esta nueva resolución de la Corte de Constitucionalidad? Lo escuchamos, buen día. Sí, buenos días. Bueno, yo en mi opinión considero que, este segundo amparo que interpone Otto Pérez Molina viene a ser una forma de subsanar un error de fondo que ya subyace en el primer amparo interpuesto por la abogada Karen Fisher, en virtud de que ella pues no cuenta con legitimación activa. Ya lo expresó un expresidente de la Corte de Constitucionalidad, que la Corte ha sostenido en su jurisprudencia que no, el agravio debe ser directo y personal. Y en otro sentido, recordemos que el antejuicio, el derecho a antejuicio no es un derecho para la persona, sino es una prerrogativa al cargo. En virtud de eso, pues no se podría hablar de un agravio personal, ni aunque él tratara de incorporarse al proceso como primer interesado, ni va a existir en ningún momento, haciendo un análisis técnico legal, un agravio personal, porque es una prerrogativa al cargo, ¿verdad? ¿Qué podemos esperar de este caso desde su lectura? Usted que representa una importante institución, ¿qué derivaciones va a tener y cuál será, en definitiva, el desenlace que puede llegar a tener este fallo provisional que fue por votación dividida, como recién observábamos? Sí, yo creo que al final nunca se esperaron este revés, ¿verdad? Se han mantenido un poco, nos hemos mantenido un poquito al vaivén de estos intereses políticos que sabemos que subyacen y hay personas que están favoreciendo esos intereses y luego otras personas que están tratando de hacer su trabajo y pues se dan estas situaciones. En un primer amparo otorgan el amparo provisional y luego se dan cuenta que en el fondo si fallan en contra estarían contradiciendo una jurisprudencia ya sostenida por largos años y que deben obligatoriamente acatar. Y luego tenemos este segundo amparo que no va a prosperar, que no lo otorgan
porque pues se basan ya en un análisis más técnico-jurídico y en el otro caso pues por motivos políticos, lo manifiestan los mismos magistrados que votan a favor del amparo provisional. Yo esperaría, ¿verdad? La ciudadanía espera que la CC, la Corte Constitucional, a través de sus magistrados, se mantenga firme en la decisión de hacer un análisis jurídico y técnico de lo que esperamos de la interpretación de la Constitución y los derechos de los ciudadanos, y que se pongan en pos también de la ciudadanía y den trámite pues conforme a derecho a esta petición de antejuicio, y que se dilucide ya más adelante realmente la responsabilidad penal de Otto Pérez Molina, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, licenciado Eric Spiegler, representante primero en Guatemala, hablando de esta resolución de la Corte que no ampara al presidente de la República. Pero hay más noticias del país. María René. Claro, mientras tanto, con la finalidad de defender su postura como jueza, Marta Sierra de Stalin, señalada de haber negociado una resolución para beneficiar a los presuntos jefes de la estructura de La Línea, presentó las pruebas de descargo ante el magistrado pesquisidor luego de que se le solicitara antejuicio en su contra por parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. El hijo de la magistrada se entregó a la justicia el pasado viernes. Marta Sierra de Stalin, jueza del Juzgado Octavo de Instancia Penal, continúa laborando de forma habitual en su judicatura. El magistrado pesquisidor Roaldo Chávez, nombrado para recibir las pruebas en su defensa, recibió las pruebas de descargo. La Sala Segunda de Apelaciones evitó dar detalles del caso. A partir de ahora, el magistrado pesquisidor tiene 60 días para presentar el informe ante la Corte Suprema de Justicia, que después de ser analizado debe recomendar si considera o no retirarle la inmunidad a la jueza Sierra de Stalin. El 8 de mayo, la Corte Suprema de Justicia dio lugar al trámite de antejuicio, que fue solicitado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, señalando que la jueza habría obtenido un beneficio económico a cambio de dejar en libertad condicional a Francisco Jerez y otros 5 supuestos integrantes de La Línea, y que la negociación habría sido realizada por una persona cercana al juzgado, que se negoció con varios abogados que tomaron la defensa del caso. El pasado viernes, el juzgado 11º giró una orden de captura en contra del hijo de la jueza Marta Sierra, Roberto Stalin, quien minutos después se presentó sin que intervinieran las fuerzas de seguridad. Está vinculado al caso del bufete de la impunidad. Y en otras noticias, el adolescente que vemos en la imagen fue capturado ayer por la tarde en la avenida Reforma y 14 calle de la zona 10, tiene 15 años de edad y fue detenido minutos después de que con una pistola de juguete había robado el teléfono celular a una mujer. Las fuerzas de seguridad, al detenerlo y consignarlo, se percataron que en los registros el joven una semana antes había sido detenido por el mismo delito y en cercanías del lugar donde fue capturado. En esa ocasión, el adolescente fue puesto a disposición de un juzgado juvenil. Sin embargo, una semana después es encontrado realizando las mismas fechorías. Y hablando de seguridad y lo que pasa en el país, el tema del transporte público sigue siendo preocupación. Nosotros nos vamos a esta hora de la mañana, después de ver esta noticia, a enlazar con nuestro compañero Alberto Cardona. Nos vamos con él entonces. Alberto, ¿qué nos puedes comentar? ¿Qué está ocurriendo en este año? Más de 130 asesinatos de pilotos, ayudantes y pasajeros. ¿Qué pasa en esta área y en esta zona? Buen día, te escuchamos. Adelante, Beto. Bienvenido a BLM Noticias con la información desde las calles. Compañeros, muy buenos días y muy buenos días a los televidentes de Viva la Mañana. Hace pocos instantes a la sala de redacción de Viva la Mañana se han comunicado pilotos y ayudantes de las rutas que se conducen hacia el departamento de Escuintla